Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos, bienvenidas. Hoy es día 15 de noviembre y vamos a llevar a cabo la sesión 14 de Tecnología Industrial. Ayer, durante la sesión 13, estuvimos hablando principalmente de los actuadores, de los circuitos neumáticos. Dijimos que había dos categorías principales, los cilindros y los motores. Y estuvimos hablando esencialmente de los cilindros, donde dijimos que primero dijimos que transformaban esa energía en un movimiento lineal o en un movimiento lateral, y dijimos que había dos tipologías principales: los cilindros de simple efecto, un orificio y un muelle, y cilindros de doble efecto, con dos orificios y sin muelle, y en función de dónde nosotros insertásemos el aire comprimido íbamos a crear una zona de mayor presión y íbamos a hacer que el movimiento empezara desde esa zona hacia la otra. Estuvimos haciendo un problema, empezamos a hacer un problema, hicimos dos. Primero hicimos un cálculo de fuerza y un cálculo de volumen de aire necesario para un cilindro de simple efecto. Y luego empezamos a hacer un problema de un cilindro de doble efecto. Ese problema nos quedamos a medio. Y lo vamos a recordar. Bien. Nos daban una serie de datos. Nos daban una serie de datos respecto a este cilindro de doble efecto. Nos decían el diámetro del émbolo, que eran 20 centímetros, luego su radio eran 10 centímetros, es decir, 0,10 metros. Nos decían que su vástago tenía 3 centímetros de radio, es decir, 0,03 metros, y que tenía una carrera o un recorrido de 15 centímetros, es decir, 0,15 metros. Dijimos también que el compresor suministraba un aire a 3 bares de presión. Bien, lo primero que hicimos fue convertir las unidades a lo que a nosotros nos interesa para poder aplicar las fórmulas. ¿Cuáles son las unidades que a nosotros nos interesan? La fuerza en newton, la presión en pascales y la superficie en metros cuadrados. Por lo tanto, esos 3 bares, esa presión de 3 bares la pasamos a pascales y obtuvimos 30.000 pascales. Hasta ahí estamos, ¿no? Lo recordamos. Bien. A continuación lo que hicimos fue calcular la fuerza que obteníamos en el avance y en el retroceso con dicha presión. Para calcular la fuerza, nosotros sabemos que la fuerza es igual a presión por superficie. En el avance utilizamos la superficie del émbolo en su totalidad, y en el retroceso utilizamos la superficie del émbolo menos la superficie del vástago y calculamos estas dos fuerzas: fuerza de avance, 942 y pico newton, y fuerza de retroceso, 857 y pico newton. Ahora lo que nos quedaba por calcular era la cantidad de aire, el volumen de aire que se consume en este proceso. Y lo vamos a tener que hacer igual que en el apartado anterior, en dos partes. Por una parte, el avance, si está bien, y esto también, perdonad. Por una parte, el avance. Yo sé que la fórmula nos dice que el volumen es igual a la superficie por el recorrido o la carrera. Por lo tanto, volumen es igual a la superficie, que es pi, como estamos en el avance, la superficie del émbolo total, pi por el radio, 0,10 metros al cuadrado. Eso sería la superficie. Y aquí multiplicaríamos por c, que es la carrera, que son 0,15 metros. Por lo tanto, si hacemos esta cuentecita,
pi por 0,10 al cuadrado por 0,15 nos sale un volumen de 4,71, bueno, 239, vamos a decir, por 10 elevado a menos 3, metros cuadrados por metros cúbicos. Dijimos que esos metros cúbicos, si queríamos, los podíamos pasar a centímetros cúbicos, pero vaya, a gusto del consumidor o del enunciado del examen. La siguiente parte, el retroceso, y aquí sí tenemos que tener especial cuidado. ¿Por qué? Porque en el retroceso dijimos que ya no era solo la superficie. En el retroceso, la superficie que vamos a utilizar es la superficie del émbolo menos la superficie del vástago. Por lo tanto, volumen de retroceso va a ser igual a superficie del émbolo menos superficie del vástago por C, que es la carrera o el recorrido. ¿A qué equivale eso? A que V es igual a pi por 0,10 metros al cuadrado. C sería, ya, o sea, lo vamos a hacer otra vez de nuevo, ¿no? Estamos haciendo lo mismo que antes, pero ahora lo estamos haciendo para el retroceso. Ahora estamos todavía calculando o introduciendo la superficie del émbolo. Ahora la superficie del vástago, que sería pi por 0,03 metros al cuadrado por C. C es la carrera o el recorrido, era un dato que nos daban aquí en el problema. ¿El émbolo no 15. forma parte del vástago? Están unidos, pero cada uno tiene una superficie. Ya, claro, pero el émbolo será más grande, ¿no? El émbolo es esta superficie de aquí. Es más grande porque tiene... Claro. Cuando yo digo esta superficie de aquí, tenemos que verlo como si fuese un círculo, Sí, no, sí, yo sé lo que un es, cilindro. me refiero. Ya, tú a lo mejor lo sabes, pero el resto a lo mejor no lo saben. Sí que se Esta es la superficie del émbolo. Pero es que luego este émbolo a lo mejor tiene por aquí un vástago, ¿vale? Y el vástago es esta superficie de aquí. Por eso son superficies diferentes. Entonces, volviendo a donde estábamos. La superficie del émbolo, pi por el radio del émbolo al cuadrado, menos la superficie del vástago, menos pi por el radio del vástago al cuadrado, y todo ello por C, que lo conocemos, que sabemos que es 0,15 metros. Uy, perdón. Bien, hemos introducido la superficie del émbolo, la superficie del vástago y la carrera o recorrido. Por lo tanto, podemos sacar factor común, pi por 0,10 metros al cuadrado menos 0,03 metros al cuadrado por 0,15 metros. Y esto va a ser igual a pi por 0,10 al cuadrado menos 0,03 al cuadrado por 0,15. 4,28,827. Más o menos, por 10 elevado a menos 3 metros cúbicos. Pues este es el volumen del retroceso. Fijaos, el volumen del retroceso inferior al volumen del avance, lo cual es lógico, porque el vástago está ocupando ya un volumen.
Entonces, como el vástago ya está ocupando un volumen, nosotros necesitamos inflar o meter menos aire por ese lado, porque ya hay menos volumen que ocupar, porque ya está el vástago ocupando una parte del volumen. ¿Vale? Esto es lo que nos faltaba. Si alguno habéis empezado ya a hacer las actividades que se notificaron ayer, esto es un poco lo que se nos quedó esperando para poder hacerlas completamente. ¿Alguna pregunta respecto a este problema que hicimos ayer y que hemos terminado hoy? Unidades, fórmulas... Perdón. ¿Alguna duda? ¿Javier, visto? ¿No? Son las fórmulas que vienen en el temario, ¿vale? No hay ahí ninguna trampa, ningún cartón, no hay que combinar ninguna fórmula, no hay que hacer nada raro. Recuerdo que en la prueba escrita sí os proporcionaré yo las fórmulas. Lo que yo no haré luego en la prueba es deciros esta fórmula para tal problema. Yo al final de la prueba habrá un anexo con muchas fórmulas y vosotros elegiréis la que consideráis que tenéis que utilizar. Efectivamente. Yo diré, fórmula del poder calorífico, energía igual a no sé qué, no sé cuánto. Por eso lo importante no es recordar la fórmula, lo importante es saber qué fórmula hay que utilizar en cada caso. Bien, volviendo a lo que nos ocupaba, ayer dijimos que había dos tipos de actuadores principales, los cilindros y los motores neumáticos, de los que no hablamos y vamos a hablar hoy. Muy brevemente, recordar que los motores neumáticos lo que hacen es transformar esa energía que nosotros le introducimos mediante el aire comprimido, que contiene una energía, la transforma en un movimiento rotativo, en un movimiento de giro. ¿Vale? No se suelen utilizar mucho porque no ofrecen muy buen rendimiento respecto a un motor eléctrico. Un motor eléctrico puede girar, puede rotar de una forma continua y mucho más rápida que un motor neumático, porque el motor neumático cuando le falta el aire vuelve a necesitar aire comprimido otra vez, entonces es un poco un ciclo que en algunos casos sí es útil, pero no se puede comparar con un motor eléctrico, ¿vale? Algunos usos, por ejemplo, algunos ejemplos, el torno de un dentista suele utilizar aire comprimido, algunos destornilladores, como este tipo, en alguna industria, también suelen utilizar aire comprimido, pero son pocos, la verdad, no es muy utilizado. ¿Qué es lo más interesante que tenemos que recordar? Es que permite transformar esa energía en un movimiento de giro. Bien, dicho esto, terminamos con la parte de circuitos neumáticos, ¿vale? Con el aire comprimido. Y hoy comenzamos la parte de circuitos hidráulicos. Recordamos, los circuitos hidráulicos utilizan un fluido que suele ser de tipo líquido, de tipo aceite. Normalmente suelen ser aceites porque ofrecen mejores prestaciones que, no sé, que el agua. Por lo tanto, también se suele denominar circuitos oleohidráulicos. Óleo de aceite hidráulico. El hecho de utilizar aceites o fluidos de tipo oleico es porque mejora las prestaciones, nos da más... nosotros lo utilizamos para aumentar la fuerza, entonces este aceite nos da más potencia que otro producto como podría ser el agua. Bien, recordar que estos circuitos hidráulicos, nosotros dijimos que los circuitos hidráulicos íbamos a considerar que su materia prima, su materia que utilizaban, iba a ser
incompresible, a diferencia de los circuitos neumáticos. Por lo tanto, consideramos que el fluido no se puede comprimir. Por lo tanto, si no se puede comprimir, no necesita compresor. Nosotros no necesitamos comprimir esos fluidos, ¿vale? Lo que sí vamos a necesitar en algunos casos es aplicarle energía para que ese aceite dentro de un cilindro, de un tubo o de un brazo pueda ejercer una fuerza importante, tiene que estar como a presión, ¿no? Ejerciendo presión hacia el resto hacia las paredes del contenedor que lo está conteniendo. Entonces, para aplicarle esa presión, esa energía, se utiliza una bomba. Lo que tenemos que saber de aquí es que en un circuito hidráulico una bomba permite aplicarle energía a ese fluido y por lo tanto aumentar su presión. No hay que calentarse la cabeza, no hay que buscarle 4 pies al gato. Esto es lo más importante que tenemos que conocer. Bien, ¿se me ha olvidado algo o no? Sí, otra diferencia importante respecto a los circuitos neumáticos es que los circuitos hidráulicos son circuitos cerrados por lo general. Es decir, el aceite va de un sitio a otro, pero el circuito es cerrado, siempre se reutiliza ese aceite. Teóricamente, en un coche, ¿no?, el aceite no se pierde, es decir, si tenemos cierto volumen de aceite, va a seguir circulando ese aceite por el motor, pero el volumen va a permanecer el mismo, salvo que haya una fuga, ¿no? El típico, oh, el coche pierde aceite. ¿Vale? No es normal que el coche pierda aceite porque debe ser un circuito cerrado. Se reutiliza siempre ese aceite a lo largo del circuito. A diferencia de los circuitos neumáticos, que si os acordáis, el aire se escapaba, tenía una salida, un escape, y ese aire se escapaba. ¿Vale? Bien, principales analogías o diferencias entre los circuitos neumáticos y los circuitos oleohidráulicos. Ventajas que sobre todo que nos proporcionan los circuitos oleohidráulicos. Este tipo de circuitos nos permite detener o mover un cilindro en cualquier lugar de su posición, conforme a nosotros nos interese. Recordad por ejemplo, en el circuito neumático, en el de la lata, ¿no?, el vídeo aquel que vimos de que espachurraba la lata. Iba de una posición de inicio a otra, pero yo no le podía decir, detente aquí en medio. Iba de una posición fija al inicio a una posición fija al final. Eso no pasa con los circuitos oleohidráulicos. Nosotros podemos ir apretando o reduciendo en función de lo que nos interese o lo que necesitamos. También se puede regular la velocidad. Son más silenciosos que los circuitos neumáticos, no tenemos ese airecillo que se escapa. Tienen menos vibraciones porque es como menos violento, ¿no? ¿Acordáis lo de la lata que era como... Esto es como más suave, entonces tiene menos vibraciones. Y también produce menos corrosión, porque es menos violento. ¿Sí? El aceite también como lubrica. Claro, efectivamente. Perfecto, exactamente. Como el aceite va lubricando los mecanismos por dentro, hay menos daño, menos deterioro. Inconveniente, la gestión de ese aceite cuando se escapa, cuando hay que cambiarlo, bueno, pues genera un poco más de contaminación, porque es un residuo un poco difícil de tratar. ¿Para qué se utilizan principalmente? Frenos y embragues de coches, brazos hidráulicos de grúa o, por ejemplo, un aterrizaje de un avión. Todo el mecanismo utiliza este tipo de circuitos. ¿Cuándo se suelen utilizar los circuitos hidráulicos? Pues fijaos, cuando tenemos que transmitir fuerzas muy grandes. Fijaos, aquí nos dicen, por ejemplo, que se utiliza para los brazos de una grúa. Fijaos, ¿no? Muchísima fuerza necesitamos en una grúa.
Sin embargo, en el circuito neumático, volvemos al ejemplo de la lata, tampoco necesita tantísima fuerza, ¿no?, para aplastar una lata. Tú mismo la aplastas, ¿no? Entonces, cuando son fuerzas muy grandes las que tenemos que transmitir, se suele tener tendencia a utilizar circuitos hidráulicos. Cuando las velocidades son lentas, igual. Por ejemplo, una grúa, pues lo mismo, va levantando poco a poco. En una fábrica en la que están fabricando cosas, ahí pum, 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 súper rápido, y hay una pieza que hace siempre lo mismo, pum, pum, pum. Ahí utilizamos bien un sistema neumático, ¿vale? Porque la velocidad sí es importante. Imaginaos una fabricación de algo en serie, ¿no? Y por último, cuando, lo primero que he dicho, queremos detener ese cilindro en una posición intermedia. Cuando queremos controlar ese avance o ese retroceso, metiendo más aceite o menos aceite, es decir, empujando más o menos, cuando nosotros queremos tener ese control, por una excavadora, por ejemplo, ¿no?, que yo quiero llegar hasta cierto punto y luego... O el pedal de un embrague también, un freno, cuando hay esa variación, esa posibilidad de posición intermedia, se utilizan también sistemas hidráulicos, ¿vale? Estas son, grosso modo, las utilidades y las ventajas o particularidades de un sistema respecto a otro, ¿vale? ¿Alguna pregunta respecto a esto? ¿No? ¿De los problemas alguien ha intentado hacer alguno? ¿No? Vale, todavía no. Bien, aquí también, en la página siguiente, veis que hay una serie de simbología relacionada con las bombas. Igualmente, lo mismo que vengo diciendo a lo largo de la unidad. No hay que saberse estos símbolos de memoria. En caso de que aparezcan en algún ejercicio, yo facilitaré la leyenda. Por lo demás, aquí hemos dicho lo del sistema cerrado y aquí hablo un poco de las bombas, pero realmente, como he dicho, vuelvo a repetir, lo importante, no tenemos que conocer al detalle el funcionamiento de la bomba, simplemente que, como he dicho antes, vuelvo a repetir, aplica energía a ese fluido que se manifiesta en forma de presión. Cuanto más energía le transmite esa bomba, más presión va a tener ese fluido, en este caso el aceite. ¿Vale? Estas son 10, 11 y 12 las actividades que se notificaron ayer. Si alguien tiene alguna duda, que me lo comente. Hemos hecho ejemplos muy similares al 10, lo hicimos ayer, y entre ayer y hoy uno igual que el 11, exactamente igual, solo que cambiando algunos datos. ¿Vale? O sea que, en caso de duda, le echamos un vistazo a la clase y seguro que nos sirve de ayuda. Os aconsejo que seáis ordenados a la hora de hacer las actividades, que utilicéis, respetéis las igualdades, que 10, 11 y 12. Que utilicemos punto y coma cuando querramos escribir una nueva igualdad. Que a veces que nos ponemos a hacer las cuentas así una detrás de otra y ya no se cumple la igualdad que hemos escrito al principio. Os aconsejo igualmente que pongáis las unidades siempre que pongáis, no sé, presión igual a 5.000, pues 5.000 lo que sea, 5.000 bares, 5.000 pascales. Siempre las cosas con nombre y apellido. ¿Vale? Ya está, creo que es todo por hoy. En cuanto a tecnología, la clase iba a ser mucho más relajada. Sí, era simplemente los circuitos hidráulicos y ya la semana que viene nos meteremos de lleno con análisis de circuitos. Vamos a ver varios esquemas de circuitos y vamos a identificar las piezas, vamos a decir qué es cada cosa y cómo funciona. Bien, cualquier pregunta, cualquier cuestión, me podéis escribir un correo electrónico e intentaré ayudaros en todo lo que pueda. Un saludo y nos vemos la semana que viene.